Si tienes un perro, sabes que hay ladridos y ladridos. Está el ladrido de juego, el ladrido de hambre y el ladrido de llegó el cartero. Pero hay un cuarto tipo de ladrido, uno que rezas por no escuchar nunca a las 3 de la madrugada. Es un sonido gutural, bajo, que no sale de la garganta, sino del instinto de supervivencia más primitivo. Es el sonido que hace un animal cuando sabe que la muerte está en la habitación. David y Elena cometieron el error que cometen miles de familias cada año. Ignoraron ese sonido. Pensaron que eran dueños de su casa, que sus cerraduras eran seguras y que las paredes eran sólidas. Se equivocaron. Durante 3 meses, su pastor alemán Max intentó advertirles. Max se pasaba las noches arañando el yeso del pasillo del segundo piso, destrozando la pintura, con los ojos inyectados en sangre, mirando fijamente a un punto ciego donde supuestamente no había nada más que vigas y aislamiento. David, estresado por el trabajo y las deudas de la nueva casa, llegó a odiar al perro Lamo Loco. Lo castigó dejándolo dormir en el patio bajo la lluvia. Es solo un animal estúpido ladrándole a las termitas, le decía a su esposa para calmarla. Pero lo que David no sabía es que cada vez que sacaba a Max de la casa, estaba dejando a su familia completamente vulnerable. Porque Max no ladraba a las termitas, ni a las ratas, ni a los fantasmas. La imagen que verán al final de esta historia es real y desafía toda lógica de seguridad doméstica. Muestra el momento exacto en que David, harto de los ruidos nocturnos, decidió tomar un mazo y romper esa maldita pared para demostrar que no había nada. Pero cuando el yeso cayó, algo le devolvió la mirada desde la oscuridad. No eran ojos brillantes de Animalan, eran ojos humanos, lo que la policía sacó de ese agujero y los objetos que encontraron escondidos en el nido dentro de la pared, incluyendo fotos de la hija de David durmiendo, te harán correr a revisar cada rincón de tu hogar esta noche. Prepárate, porque esta historia te quitará el sueño. La casa parecía un regalo del destino, una construcción victoriana en las afueras de la ciudad, con 3 plantas, un ático enorme y un precio ridículamente bajo. El agente inmobiliario fue honesto a medias. Dijo que el precio era bajo porque la casa había estado en litigio legal durante años y necesitaba reformas estéticas. No mencionó nada sobre los antiguos ocupantes, ni sobre por qué la casa tenía tantos espacios huecos entre las habitaciones, típicos de la arquitectura antigua para la ventilación. David, un arquitecto escéptico, y Elena, una maestra de primaria, vieron el potencial. Aquí veremos crecer a Sofía, dijo Elena, abrazando a su hija de 5 años en el porche delantero. Max, el perro de la familia, bajó del auto moviendo la cola, emocionado por el jardín gigante. Todo parecía perfecto. La primera semana fue de pura felicidad, cajas de pizza en el suelo, pintura fresca y risas. Pero el cambio en Max fue sutil al principio, y luego, drástico. Max siempre había sido un perro equilibrado. No era de los que ladraban por cualquier cosa. Pero a partir de la segunda semana, el perro dejó de subir al segundo piso. Se quedaba al pie de las escaleras, gimiendo, mirando hacia la oscuridad del pasillo superior. Cuando David intentaba llamarlo, el perro bajaba las orejas y retrocedía, como si arriba hubiera un depredador alfa. O breve en el primer incidente real ocurrió un martes. Elena estaba bañando a Sofía en la puerta del baño, estaba abierta. De repente Max subió las escaleras corriendo, ignorando su miedo, y se plantó en el marco de la puerta del baño, dándole la espalda a Elena y a la niña. El perro miraba hacia el pasillo, hacia una sección de pared lisa entre el cuarto de invitados y el armario de blanco. Max se erizó completo, mostrando los dientes, y soltó un mordisco al aire, tan fuerte que se escuchó el chasquido de su mandíbula. Elena gritó, asustada por la reacción del perro. David subió corriendo, pensando que había entrado un ladrón, pero solo encontró al perro ladrándole al papel tapiz de flores viejas. David revisó todo en ventanas cerradas. Alarma conectada a no había nadie. Debe haber ratas en las tuberías, concluyó David. En el perro las oye caminar y se vuelve loco. Esa explicación lógica tranquilizó a Elena por un tiempo. Compraron veneno para ratas y lo pusieron en el ático, pero el veneno nunca se tocó, y los ruidos no cesaron. Lo que la familia no sabía es que las ratas no comen veneno. Las ratas bajaban a la cocina cuando ellos dormían y comían el jamón, el queso y las sobras de la cena. El comportamiento de Max no era locura, era desesperación. El perro sabía que había un intruso compartiendo el territorio, un intruso que olía a enfermedad y maldad, y cada vez que David regañaba a Max por ladrar, el intruso, al otro lado de la pared, sonreía en la oscuridad, sabiendo que el único ser capaz de detectarlo estaba siendo silenciado. Ana, antes de que descubramos qué o quién estaba respirando al otro lado de ese muro, necesito pedirte algo importante. YouTube no suele recomendar este tipo de historias reales por considerarlas perturbadoras. Así que si quieres apoyarnos y conocer el final, dale al botón de suscribirse y activa la campanita ahora mismo. Es un pequeño clic para ti,
pero nos ayuda mucho a seguir investigando. Listo, vamos a romper esa pared. La convivencia se volvió insostenible. Max ya no dormía. Pasaba las noches haciendo guardia frente a esa pared específica del pasillo. Ya no solo ladraba, había comenzado a destruir la casa. Una mañana, David despertó y encontró el rodapié de madera destrozado a mordiscos y el yeso arañado profundamente, revelando los ladrillos internos. Las patas de Max estaban en carne viva, manchando el suelo de sangre. La furia de David estalló. «Este perro va a arruinar nuestra inversión», gritó, arrastrando a Max por el collar escaleras abajo. «Si no sabe comportarse, no vivirá adentro». Esa decisión marcó el inicio de la verdadera pesadilla. Con Max encadenado en el patio trasero, la casa quedó en un silencio sepulcral, pero era un silencio engañoso. Sin los ladridos del perro, otros sonidos empezaron a emerger, sonidos que antes quedaban ocultos por el ruido de la vida diaria. Elena empezó a dudar de su propia cordura. Era el clásico fenómeno de luz de gas gaslighting, pero sin un culpable visible. Una tarde dejó su anillo de matrimonio en la mesita de noche para ponerse crema en las manos. Fue al baño, regresó 2 minutos después, y el anillo no estaba. Buscó por todas partes, desesperada, llorando, pensando que lo había perdido en la calle. El anillo apareció 3 días después, colocado perfectamente en el centro de la almohada de David. «¿Me estás haciendo una broma, David?», preguntó ella, temblando. «Claro que no. Tú lo dejaste ahí y no te acuerdas», respondió él, igual de confundido pero negándose a admitir miedo. Pero las cosas empeoraron. La comida desaparecía a un ritmo alarmante. Botellas de jugo, paquetes y galetos, frutaus. David culpaba a Elena de comer por ansiedad. Elena culpaba a David. En la tensión en el matrimonio crecía, alimentada por una presencia invisible que se nutría de su discordia. Y luego estaba el olor. Empezó como algo sutil, un aroma dulzón y rancio en el pasillo del segundo piso, como ropa húmeda olvidada en una bolsa de plástico. David revisó las tuberías buscando moho, pero no encontró nada. Limpiaron las alfombras, lavaron las cortinas, pero el olor persistía. Era un olor humano, concentrado y antiguo. Una noche, David se quedó trabajando tarde en su estudio en la planta baja. Eran las 2 a.m. La casa crujía con el viento. De repente, escuchó pasos arriba. No eran los pasos ligeros de Elena ni los pasitos cortos de Sofía, eran pasos pesados, de botas en tump, tump. Caminaban desde la habitación de Sofía hacia el baño. David se congeló. Su cerebro lógico buscó una explicación. Elena se levantó al baño con zapatos puestos, pero sabía que era absurdo. Nadie anda con botas en casa a las 2 de la mañana. Agarró un atizador de la chimenea y subió las escaleras despacio, con el corazón golpeándole las costillas. Al llegar al pasillo, ¿la luz estaba apagada, Elena?, susurró en silencio. Encendió la luz de golpe. El pasillo estaba vacío. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero entonces vio algo que lo hizo dudar de la realidad. En el suelo de madera pulida justo frente a la pared que Max solía atacar, había una mancha húmeda. Se acercó y la tocó. Era barro fresco. Alguien con zapatos sucios había estado parado allí hace segundos. David miró la pared lisa. No había puertas, no había ventanas, tan solo yeso. Sintió una brisa fría salir, no de una ventana, sino de una grieta casi invisible en el rodapié. Alguien estaba respirando del otro lado. David retrocedió, sintiendo por primera vez el terror puro que Max había sentido durante meses. A la mañana siguiente, David no le dijo nada a Elena sobre el barro. No quería asustarla más, o quizás no quería admitir que la seguridad de su hogar era una ilusión. Pero decidió traer a Max de vuelta. «Hace mucho frío afuera», mintió. En realidad, necesitaba al perro. Necesitaba saber si el animal seguía detectando la amenaza. En cuanto Max entró, corrió al pasillo y reanudó su guardia. Pero esta vez, el perro no ladraba. Solo lloraba en voz baja, con la cola entre las patas, mirando la pared con miedo. Ya no era un perro guardián agresivo. Era un animal que sabía que el enemigo estaba ganando terreno. La situación dio un giro macabro con Sofía. La niña, de 5 años, comenzó a pasar mucho tiempo jugando sola en su cuarto, con la puerta cerrada. Elena, al pasar por el pasillo, la escuchaba hablar. «¿Con quién hablas, princesa?», preguntaba Elena. «Con el señor Ojos», respondía Sofía con total naturalidad. «¿Tu amigo imaginario?». «No es imaginario, mami. Él vive en la pared. Me cuenta cuentos cuando ustedes duermen». Elena sintió un nudo en el estómago. Intentó mantener la calma. «¿Y qué te dice el señor Ojos?». «Dice que le gusta mi pelo. Y dice que tiene mucha hambre porque papá cerró la nevera con llave anoche». Elena se quedó helada. Efectivamente, David había puesto un candado de bicicleta en la nevera la noche anterior, harto de que desapareciera la comida, pensando que Elena era sonámbula. Sofía no podía saber eso. La niña se había dormido antes de que David pusiera el candado. «Sofía, ¿has visto al señor Ojos?». «Solo sus dedos», dijo la niña, sacando algo de su bolsillo. «Mira, me dio esto». En la mano de Sofía había una moneda de plata antigua, sucia y cubierta de polvo gris. No era una moneda de colección de David,
Era algo viejo, sacado de algún escondite olvidado. Elena agarró a la niña y salió de la habitación. Bajó corriendo las escaleras y llamó a David al trabajo. «Tienes que venir ya. Hay alguien aquí. Sofía dice que habla con él». David salió de su oficina volando. La lógica se había acabado. Ya no importaba si eran ratas, fantasmas o locura, alguien estaba interactuando con su hija. Mientras conducía a casa, recordó el barro en el pasillo, el olor rancio. Los ladridos de Max en todas las piezas del rompecabezas encajaron en una imagen horrorosa. No estaban solos, nunca lo habían estado. Y ahora que habían puesto un candado a la comida, el invitado estaba desesperado. David llegó a casa con una sola idea en mente: en destruir esa pared. No sabía que al hacerlo desataría la violencia de un hombre acorralado. David entró en la casa como un huracán. No saludó a Ann, fue directo al garage y sacó el mazo de demolición que usaba para las obras. Elena estaba en la sala, abrazando a Sofía y a Max, llorando. «Sube al auto, Elena, llévate a la niña y al perro ahora», ordenó David. «No te voy a dejar solo», gritó ella. «Hazlo». Pero Max tenía otros planes. Al ver a David con el mazo subiendo las escaleras, el perro se soltó del collar de Elena y corrió tras su dueño. Sabía que la batalla final había llegado. David no tuvo tiempo de detenerlo. Llegaron al pasillo Centesis. El silencio era denso, pesado. David se paró frente a la pared, esa sección maldita entre las habitaciones. Podía sentir la presencia al otro lado. Ya no había dudas. Él levantó el mazo. «Sé que estás ahí», gritó David. «Sal ahora mismo o derribo la casa entera». Del otro lado, solo hubo un silencio sepulcral, seguido de un sonido inconfundible en el clic de una navaja abriéndose. La adrenalina inundó el cuerpo de David. Con un grito de furia, golpeó la pared con el mazo. El yeso viejo estalló en una nube de polvo blanco. Crack. Golpeó de nuevo Ann. Y de nuevo, se abrió un boquete irregular del tamaño de un televisor. David encendió la linterna y apuntó hacia adentro. Lo que vio lo hizo retroceder con arcadas. No era un simple espacio entre vigas, era una habitación oculta, un espacio estrecho de apenas 1 metro de ancho que corría a lo largo de todo el pasillo pero estaba habitado. Había un colchón mugriento en el suelo, rodeado de cientos de envoltorios de comida, botellas de orina y fotos. Las paredes internas estaban cubiertas de fotos Polaroid. Fotos de Elena durmiendo, fotos de Sofía jugando en su cuarto, fotos tomadas desde rejillas de ventilación y agujeros en el techo. Era un santuario de obsesión. Y al fondo de ese túnel de horror, acurrucado como una araña en la oscuridad, estaba Elan, un hombre esquelético, con la piel grisácea por la falta de sol, vestido con harapos que alguna vez fueron ropa de trabajo. Tenía los ojos desorbitados, ciegos por la luz repentina de la linterna. En su mano derecha sostenía una navaja oxidada. «Ismael», chilló el hombre con una voz que sonaba como vidrio roto, «la casa es mía». El intruso se lanzó hacia el agujero, intentando salir para atacar a David. David levantó el mazo para defenderse, pero fue lento. El hombre era rápido, impulsado por la locura. Pero Max fue más rápido. El pastor alemán saltó a través del agujero en la pared, metiéndose en la oscuridad del escondite. Se escuchó un choque de cuerpos, gruñidos feroces y gritos de dolor. La pelea ocurría dentro de la pared. El yeso temblaba con los golpes. «Max», gritó David, intentando ver qué pasaba. De repente el hombre intentó salir de nuevo, pero esta vez arrastrándose, con el brazo destrozado. Max lo tenía agarrado por la pierna y lo arrastró de vuelta a la oscuridad con una fuerza brutal. El intruso soltó la navaja. David aprovechó el momento. Agarró el brazo del hombre y tiró de él hacia el pasillo, sacándolo del agujero como quien saca una infección de una herida. El hombre cayó al suelo del pasillo sangrando y gritando, con Max todavía mordiéndole el tobillo. Elena, que había subido con el teléfono en la mano, vio la escena dantesca en un desconocido sucio y violento, retorciéndose en el suelo de su casa perfecta, sometido por el perro que habían intentado regalar. «Ya viene la policía», gritó ella. David apartó a Max, que seguía gruñendo, listo para matar si era necesario. El intruso, derrotado y herido, miró a David y sonrió con los dientes podridos. «Tienen una hija muy bonita», susurró. David, ciego de ira, le dio un puñetazo que lo dejó inconsciente hasta que llegaron las sirenas. Cuando la policía llegó, la escena parecía sacada de una película de terror. El intruso, identificado más tarde como Elías, un hombre de 47 años con antecedentes psiquiátricos y órdenes de busca por acoso, fue esposado y sacado en camilla. Max, con el hocico manchado de sangre ajena pero sin heridas graves, se sentó jadeando junto a Sofía, negándose a apartarse de la niña ni un segundo. Pero el verdadero horror comenzó cuando los peritos forenses entraron a inspeccionar el agujero en la pared. Lo que David había vislumbrado con su linterna era solo la punta del iceberg. Al romper el resto del panel de yeso, descubrieron un sistema complejo de túneles. Elías no solo vivía en ese pasillo, había quitado el aislamiento térmico de varias paredes para moverse libremente entre el ático, el sótano
y las habitaciones principales. Había creado un laberinto humano dentro de la estructura de la casa victoriana. El informe policial detalló hallazgos que hicieron vomitar a Elena. Encontraron una colección de trofeos en cepillos de dientes usados, ropa interior que había desaparecido de la secadora, y restos de comida en descomposición metidos en bolsas Ziploc. Pero lo más perturbador fue su diario, un cuaderno sucio donde Elías documentaba los horarios de la familia con una precisión enfermiza. 7:00 a.m. el hombre saved. El perro queda fuera. 8:30 a.m. La mujer se ducha. Puerta sin seguro. 9 p.m. La niña duerme. Momento de bajar en el intruso. Había estado viviendo una vida paralela con ellos. Comía cuando ellos comían, dormía cuando ellos dormían. Y lo peor de todo, a los pequeños agujeros. La policía encontró más de 15 orificios taladrados con una broca fina en los techos y paredes, todos tapados con migas de pan pintadas para que no se notaran. Desde su escondite, Elías tenía vista directa a la cama matrimonial, lo que hizo que David quisiera matarlo con sus propias manos. Una vista perfecta al interior de la cuna de muñecas de Sofía. David se derrumbó en el porche delantero mientras la policía sacaba bolsas de evidencia. Miró a Max en el perro, que había sido castigado, gritado y humillado por ladrar a la nada. Lo miró de vuelta. No había rencor en los ojos del animal, solo una lealtad inquebrantable. David abrazó el cuello de su perro y lloró. Lloró por la culpa de no haberle creído. Loro Pork, si no hubiera sido por la insistencia de Max esa noche, Elías podría haber bajado del techo con esa navaja, y el final habría sido muy diferente. Esa noche, la familia durmió en un hotel. Nunca volvieron a pasar una noche en esa casa. La pusieron a la venta a la semana siguiente, perdiendo dinero pero ganando vida. La casa era una escena del crimen emocional que nunca podrían limpiar. Hoy, la familia vive en un apartamento moderno en el centro de la ciudad. Paredes de concreto sólido sin áticos, sin sótanos oscuros. Un lugar donde no hay espacios para esconderse. Max, el pastor alemán que fue tildado de loco, ahora duerme en una cama ortopédica de lujo justo al lado de la cama de Sofía. Ya no tiene que patrullar pasillos oscuros ni rascar paredes. Ha recuperado su peso y su alegría, aunque de vez en cuando, si escucha un ruido extraño en el vecino de arriba, sus orejas se levantan y David se pone tenso. Porque ahora David sabe la verdad. Max nunca se equivoca. Esta historia nos deja una lección vital que a menudo olvidamos en nuestra arrogancia humana. Creemos que somos la especie dominante, que tenemos el control total de nuestro entorno con nuestras alarmas y cerraduras inteligentes, pero la tecnología falla, los ojos humanos se cansan. El instinto animal no. Millones de personas en el mundo comparten sus hogares con plagas que no ven. Pero a veces, la plaga no tiene 4 patas ni cola. A veces, la plaga usa zapatos y espera en la oscuridad a que apagues la luz. Si tu perro le ladra a una esquina vacía de la habitación, si tu gato se queda mirando fijamente al techo durante horas, si sientes que te observan cuando estás solo, no lo ignores, no regañes a tu guardián, enciende la luz. Revisa el armario, rompe la pared si es necesario, porque el miedo irracional que sientes puede ser en realidad tu instinto gritándote lo que tus ojos no quieren ver. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad. Si esta historia te ha hecho mirar tu propio techo con sospecha, compártela. Podrías salvar a alguien. Y recuerda, confía en tu perro. Él ve lo que tú ignoras. Hasta la próxima pesadilla.